Mateo 3. Hay dos eventos centrales en el capítulo 3 de Mateo: el ministerio de Juan el Bautista y el comienzo del ministerio de Cristo. El ministerio de Juan el Bautista está marcado por dos temas principales: la predicación al arrepentimiento, involucrando el bautismo en el agua, el anuncio del reino de los cielos. Al anunciar estos dos temas, Juan lo hace con la autoridad de un profeta. El evangelista Mateo describe el ministerio de Juan en el contexto del cumplimiento de una profecía registrada en Isaías capítulo 40, como su ministerio tuvo como objetivo exaltar el ministerio de Cristo. Juan fue el que anunció el primer advenimiento del Mesías, llamando la atención de las personas de su tiempo. Por lo tanto, Jesús estaba en el centro de su ministerio. A Juan le correspondió demostrar que Cristo era de hecho Mesías divino y que se manifestara la gloria de Jehová. El Evangelio de Lucas, que el ángel Gabriel apareció al sacerdote Zacarías, padre de Juan Bautista, y le dijo que el niño que nacería sería lleno del Espíritu Santo y que iría delante de él. Por eso Mateo destaca que Juan era el que preparaba el camino del Señor para la llegada de Cristo, esa persona de la divinidad. Así, en este anuncio público, Juan reconoció a Jesucristo como el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso admitió que Jesús era poderoso, la razón por la que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Por lo tanto, esta era la función principal del oficio como profeta: anunciar la llegada del Cristo profetizado en las Escrituras y preparar el camino para el Mesías prometido por tanto tiempo, diciendo a sus oyentes que el tiempo había llegado y junto a eso el reino de Dios. Su ministerio llamó la atención de una gran multitud que llegaba desde el desierto, procedente de diversas partes, Jerusalén, Judea y de todos los alrededores del Jordán, para oír su mensaje. Vale la pena resaltar que Juan predicaba no solo con palabras, sino con su estilo de vida. Sin embargo, la fuerza de su mensaje residía en el poder del Espíritu Santo. No es por casualidad que entre sus oyentes gran número de personas aceptaba el bautismo, el arrepentimiento como consecuencia de ese poderoso mensaje. Otro aspecto de su ministerio consistió en enderezar las veredas, los corazones de las personas, sobre todo a los oportunistas como los fariseos y saduceos, que en sus propias inclinaciones rehusaron interiormente al Mesías, prefiriendo su derecho de ciudadano del reino de Dios mediante su descendencia natural abránica. Juan aclaró que ellos no eran obedientes a Dios como Abraham y señaló una transformación interior mediante el Espíritu Santo, condición para ser aceptados por Dios. En todo su ministerio Juan señalaba a Cristo. Todas sus acciones, su fundamento eran glorificar a Dios, exaltar a aquel que vendría después de él, magnificar a aquel que bautizaría no solamente con agua a los que se arrepintieran, sino con fuego. Él estaba preparando el camino de la venida del Señor. El ministerio de Jesucristo, cuando las noticias sobre la predicación de Juan llegaron a Nazaret, Jesús reconoció su llamado, el ministerio público, ante la proclamación del mensaje de su primo, y dirigió al profeta para ser bautizado por él. Juan reconoció a Jesús como el Mesías divino, se rehusó a ministrar su bautismo, tenía la seguridad que él estaba sin pecado, no precisaba el bautismo. Jesús no recibió el bautismo en la condición de pecador, sino como el que se identifica con el pecador. Consciente de las profecías bíblicas, pidió que Juan lo bautizara para que cumplamos toda justicia. Su bautismo había sido marcado por el cumplimiento profético de Daniel 9:25, cuando el Mesías sería ungido, y fue durante el bautismo en el río Jordán que Jesús fue ungido
por el Espíritu Santo, recibiendo de Dios Padre el reconocimiento como Mesías. Ese concepto introducido en el Nuevo Testamento a través de esta palabra Cristo, que es la traducción del término hebreo. Por lo tanto, Jesús inició su ministerio público con su bautismo en el año 27 después de Cristo. 483 años después que el decreto emitido allá en el antes de Cristo, en el contexto de las 70 semanas proféticas. Fue en su bautismo que Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo, con poder, para habilitarlo a cumplir su ministerio público. Así, el comienzo del ministerio de Jesús en las proximidades de Judea estuvo marcado por su bautismo. Dios Padre reacciona frente a su Hijo amado. El Espíritu Santo desciende sobre él. El Espíritu condujo al Hijo durante todo su ministerio terrenal. Habitando ahí en la naturaleza humana, Cristo vino para salvarnos, para rescatarnos. Hay una acción conjunta de las tres personas de la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos tener la seguridad que Jesús es el Mesías divino profetizado siglo antes de su venida. La unción del Mesías lo separó y lo consagró para actuar no solo como un profeta, como sacerdote y rey, sino como aquel que también sería Salvador y Señor. Otro aspecto del ministerio inicial fue reconocer la importancia del don profético de su primo, el Bautista, Juan, a quien identificó como alguien más que un profeta. Permitió que Jesús le diera una continuidad a la predicación de Juan cuando, después de pasar por el desierto de la tentación, anunció el mensaje de Dios diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, el monarca de este reino futuro que comienza en el corazón de cada pecador arrepentido que recibe al Mesías. Un reino que se manifiesta visiblemente en la vida de cada uno de sus hijos. Somos llamados al arrepentimiento. Es indispensable, así como Juan lo predicó y la gente lo aceptaba. Nosotros necesitamos aceptar el mensaje del arrepentimiento, comprender la confesión, realizar la confesión de nuestros pecados, un cambio de pensamiento, de actitud, que el Espíritu Santo pueda guiarnos en una experiencia nueva de relación definitiva con Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este capítulo que nos muestra el ministerio de Jesús, su llamado, su bautismo, su misión. Gracias por la predicación, por el ministerio de Juan y por el ministerio de Jesús. Gracias por llamarnos a nosotros al arrepentimiento, a una vida nueva, por darnos una nueva oportunidad. Bendícenos en este día para que caminemos junto contigo. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana, amigos, si Dios quiere.